Buenos días, mi nombre es Francisco Sarmeño y hoy les voy a dar una breve explicación sobre los distintos temas, los cuales son fuente del derecho y su clasificación, acepción del término ley y características, paso por la formación de las leyes, principios que rigen nuestra legislación, el término y concepto de derogación, nulidad y la abrogación de las leyes, costumbre jurídica como fuente del derecho, la jurisprudencia como fuente del derecho y la doctrina y sus principios generales. Principalmente tenemos la fuente del derecho. El concepto de fuente del derecho sigue en la idea de cómo esta es un conjunto de normas que interpretan y rigen el ordenamiento jurídico. Su estudio radica principalmente en el análisis, interpretación y manejo de lo que es el régimen del derecho. Estas fuentes pueden ser de manera directa o indirecta dependiendo del régimen y la legislación que tiene cada país. Su clasificación podemos encontrar dos fuentes principalmente. Es importante hablar sobre una mención que tiene la doctrina, en el cual es que está hecho diferentes ramificaciones y categorizaciones de las fuentes, pero sin embargo podemos encontrar dos, las cuales son las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales son aquellas que producen acciones sociológicas, valorativas y judiciales. Estas dan la necesidad de la creación de dicha norma, mientras que las formales son aquellas que se dan por acción de un órgano legislativo, de manera en que el orden jurídico pueda hacer acción de la misma. Acepción del término ley y las características. La acepción del término de la ley. La acepción del término de la ley tenemos diferentes puntos de vista y diferentes acepciones. Como principal o en primer lugar podemos encontrar que la acepción del término ley es un fenómeno que permanece y de manera natural, pero como estamos hablando hoy, es de una acepción del término de la ley de manera jurídica, la cual es una gama jurídica que se encuentra dentro del orden jurídico. O como lo explica en un artículo de la Constitución Nacional, el cual podemos encontrar en el 202, la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las características de las leyes podemos encontrar tres principalmente. Estas se crean por un órgano legislativo. Estas son de características post-constitucionales, es decir, que una ley siempre tiene que estar bajo el manto de una norma constitucional, y estas son irrefregables, es decir, que siempre permanecen dentro de lo que sería en la Constitución o debajo de ella, dependiendo de su escala en la pirámide de Kelsen. Los pasos para la formación de las leyes lo podemos encontrar principalmente en el artículo 207 de la Constitución Nacional, en el cual cita: para convertirse en ley, todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos respectivos. Aprobado el proyecto, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional declarará sancionada la ley. El concepto de derogación, nulidad y la abrogación de las leyes. La derogación es dejar sin vigencia una disposición normativa. Nulidad esta se da por término de una situación antijurídica, dejando sin efecto jurídico a otra norma. Y la abrogación es aquella que se da de manera de obligatoriedad hacia una serie de normas, leyes o códigos, dando así a vigencia a estas. Las costumbres jurídicas como fuente del derecho. Principalmente tenemos que saber qué son las costumbres jurídicas. Las costumbres jurídicas son una fuente indirecta del derecho, pero en algunos países, dependiendo de la legislación, estas pueden ser de manera directa. Esta nace a partir de lo que sería la sociedad en un órgano legislativo, en el cual se da por medio de la sociedad y que no está amparada o se puede encontrar en el marco legal. Esta tiene muchas diferencias en lo que serían las costumbres jurídicas y las leyes, en el cual se diferencian según su nacimiento, según su interpretación, según cómo éstas actúan sobre la sociedad y cómo éstas se dan a partir del tiempo. La jurisprudencia como fuente del derecho. Hablemos principalmente de la jurisprudencia, en el cual la jurisprudencia se denominaba en la antigua Roma como la ciencia que estudiaban los estudiosos del derecho, mientras que en la época contemporánea se encuentra a la jurisprudencia como la ciencia que interpreta y da concepto a las acciones jurídicas. Esta tiene dos elementos, los cuales son elementos materiales y elementos formales. Los elementos materiales son aquellos que la doctrina impone ciertas sentencias, mientras que las formales son aquellas que no tienen acción en contrario, es decir, que es una acción inapelable. Y finalmente terminamos con la doctrina y principios generales del derecho. La doctrina tiene muchas acepciones a lo largo de los años, pero la principal es que
su acción es dar interpretación y dar conceptos sobre diferentes acciones jurídicas. Esto se basa principalmente en los jurisconsultos. Estos son visiones de algunos estudiosos del derecho, pero estos dan parte de sus investigaciones y aprobaciones. Y los principios generales del derecho se pueden encontrar en la fraternidad, la libertad, la equidad y, como último, la justicia. Muchas gracias.